Hola amigos y amigas, bienvenido al canal de la Iglesia Peregrinos de Cristo en YouTube. El tema de hoy, bondad y amor. En el sermón de hoy vemos cómo Pablo nos recuerda nuestra situación y nuestro estado como pecadores perdidos en nuestras propias acciones. Pero la bondad y el amor de Dios se manifestó de tal forma que trajo salvación y renovación por medio del Espíritu Santo. Esta obra transformadora nos justifica y nos hace herederos de la vida eterna. Descubramos juntos la gracia y el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Conectate al sermón de hoy. Tito capítulo 3. Dice, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Evita las cuestiones necias, la genealogía, las contenciones, las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El apóstol Pablo le dice a Tito, ocúpense, dice, de la palabra fiel que les acabo de dar. Eso en el versículo 8. ¿Cuáles son las palabras fiel que le da Pablo a Tito? Vamos a leer el versículo 3 al 7. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Y en este tiempo de la Santa Cena, vengo a retomar las palabras del apóstol Pablo hacia Tito. Palabra fiel es esto que acabamos de leer. Y en esto dice, quiero que insistas con firmeza. Todos nos guiamos, todos tenemos una verdad. La iglesia vive por una verdad. Nos manejamos, nos conducimos en la semana por una verdad o por muchas verdades. Espero que tengas, que confieses, que creas en una verdad, que es lo que el apóstol Pablo le deja a Tito. Vamos a ver el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo en el versículo 3 le habla a Tito diciendo y recordando que insista de que en otro tiempo nosotros teníamos vidas de pecado. Da una lista al apóstol Pablo de lo que eran antes de ser alcanzados por Dios. Pero hay algo interesante que yo leo en esto. En el versículo 3 dice, porque nosotros también éramos. Pablo se está identificando igual a las personas que iban dirigidas estas palabras. Pablo no está usando el dedo para señalar la vieja vida que tenía la iglesia, los hermanos o Tito, sino que él estaba reconociéndose como parte de esa lista de pecados. Pablo se consideraba un pecador, que él vivió de esa manera, tal como dice acá, siendo insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros.
Veamos esta referencia también en Romanos 3, capítulo 3, 9 al 18. Dice así, Pablo de nuevo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, dice que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero dice acá, versículo 9, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Vemos a Pablo nuevamente identificándose como parte de esa humanidad que estaba esclavo o estaba bajo el pecado. Y es interesante porque muchas veces la iglesia tiende a señalar al pecador o a hacer la diferencia con el que hace el pecado. Pero Pablo, no por su humildad, sino porque conocía su verdad, se reconocía que antes vivía en la falsedad, que también era parte del problema. ¿Ustedes se acuerdan cuando en la escuela, en la primaria, le enseñaban el singular y el plural? ¿Qué le decían? Yo, tú o vos, él o ella. Y en el plural decían nosotros, vosotros, ustedes, ellos y ellas. Pablo utiliza la primera persona del plural, no usa la del singular para mostrar que él era diferente a la humanidad. Él usa el nosotros, usa la pluralidad para identificar de que no hay diferencia entre el que predica hoy acá y el que se sienta o el que está allá afuera. Todos hemos sido parte del pecado. Dios define y marca a la humanidad por nuestros pecados. Todos somos pecadores. El único que puede decir en primera persona del singular, yo no tengo pecado, es solamente Dios. Vamos a ver, ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nos comparamos con Dios, claro que sí que todos somos pecadores. Leamos Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Está haciendo la misma referencia que en Tito. Pablo no podía ponerse en un lugar de yo y el otro. Se ponía en el plural, en la primera persona, diciendo nosotros en otro tiempo también éramos pecadores. Es una diferencia muy pequeña, pero que cambia la perspectiva, cambia la posición de lo que está diciendo. Hermanos, si nosotros queremos vivir una vida que agrade a Dios, queremos manifestar la verdad de Dios, no podemos vivir diciendo yo no y él sí. Ahí está el punto del apóstol Pablo. Para marcar una vida que agrade a Dios, primero tenemos que identificar que nuestra condición es igual humanamente.
todos nosotros en otro tiempo vivíamos haciendo los deseos de la carne. Él mismo se adjudica haber hecho estos males. Dios es el único que puede marcar a la humanidad por nuestros pecados. Dios mismo observa a la humanidad que no fue alcanzada por la salvación como una generación de pecadores, como personas que están muertas en pecados. No existe un justo ni aún uno. Pero dice el apóstol Pablo, versículo 4 de Tito, capítulo 3, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Y estaba mirando las palabras, estaba leyendo este texto totalmente en el griego, cuando dice ahí, en un momento nosotros, en una posición de humildad, Pablo se reconoce como parte de la generación humana de pecado, de estar corrompido, de no poder buscar a Dios. Pero no se queda, le muestra que la verdad que te va a permitir cambiar y vivir, y que le pedía a Tito que insista, es que no solamente éramos pecadores, sino que en un momento se manifestó. Y la palabra manifestar en el griego significa caer luz a nuestros corazones muertos en el pecado. También la palabra manifestar significa dar luz. La luz que venía de los cielos vino debido a la bondad de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, hermano, no hay otro rasgo que haya movilizado a Dios, que haya movilizado tal luz que cayó en la humanidad que estaba perdida en pecado, que la bondad de Dios. Porque Dios, nuestro Salvador, es bueno. Hoy podemos conocerlo de tal manera. Si no, estaríamos buscándonos preguntas, estaríamos haciendo muchos caminos para preguntarnos acerca de quién es Dios. Dios toma una decisión de enviar su luz, la esperanza, un nuevo amanecer para con cada uno de aquellos que eran insensatos, que eran aborrecibles, que vivían en malicias, que vivían esclavos de la concupiscencia. Dios generó dentro de su corazón su bondad y la manifiesta a la humanidad mediante un acto de bondad, dice la Escritura, el apóstol Pablo. La luz que venía de los cielos vino debido a la bondad de Dios. Muchas veces nos preguntamos si la humanidad dice: y si Dios es bueno, ¿por qué permite la muerte en el mundo? ¿Por qué permite los esclavos en África? ¿O por qué permite las enfermedades mortales? Y trata a la humanidad de poner el calificativo, de unir el calificativo de la bondad con la maldad. Y Pablo le está diciendo a Tito que la bondad de Dios nunca puede ser injusta, nunca puede ser mala, nunca puede ser dolorosa, nunca puede ser condenatoria, sino que la bondad de Dios va unida al concepto de amor. No existe una bondad, no existe una persona buena que sea mala. En todo caso es un intento de bondad. Pero Dios es un Dios bueno en su carácter, en su plenitud, totalmente en su esencia. No hay maldad. Por eso el apóstol Pablo, cuando está diciéndole: Tito, quiero que insistas en estas palabras para que los hermanos vivan de esta manera. Que sepan que somos provenientes, que somos hijos de un Dios que es totalmente bueno, que no existe la maldad. Por eso está diciendo: pero cuando se manifestó la luz de Dios,
que se inició a través de un acto de bondad hacia la humanidad y su amor para con los hombres. Y yo dije, cuando estaba mirando la Escritura, digo, la bondad de Dios unida al amor. ¿Qué concepto? Podríamos detenernos ahí, quedarnos toda la noche pensando, buscando versículos, descubriendo acerca de la bondad. Y digo, debe ser el amor ágape de Dios cuando habla de esto. Porque si nosotros somos alcanzados por ese amor ágape de Dios, que es un amor diferente al que conocemos. Amor ágape significa amar sin importar tu condición. Yo pensé que unía el apóstol Pablo la bondad con el amor ágape, pero el apóstol Pablo le está aclarando a Tito de que los hermanos tenían que vivir en una verdad. La verdad que tenían que vivir es que éramos pecadores, y se manifestó la bondad de Dios y su amor. Y cuando dice bondad y amor está hablando de filantropía, no está hablando de ágape. ¿Qué quiere decir? Que la bondad de Dios, ¿sí?, se tiene que unir, sí o sí, a una bondad cariñosa de parte de Dios. La bondad nunca puede ser negativa, tampoco puede ser llena de ira, tampoco es una bondad contaminada con hechos malos. La luz que recayó sobre los hombres vino con amor y no con guerra. Podemos poner entonces de posible orden dentro de ese amor general y completo de Dios, que es el amor ágape sin condición. Aparece esta variante, este brazo de este río del amor, que es el amor filantrópico, es el amor hacia la humanidad, hacia el hombre. Cada vez que tenemos que hablar de la bondad de Dios, aparece esta bondad unida a la filantropía, que es la palabra griega, donde se desprende, donde está encapsulado dentro del amor ágape. Y empecé a buscar y digo, ¿cómo puede ser esto? Y miraba, porque en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es ágape, agapao dice. O cuando vos buscás en Efesios, que por su gran amor que nos amó, dice, ¿sí?, también habla de 2 veces de ágape, pero acá está uniendo y marcándole, diciéndole, muchacho, cuando vivan, recuerden siempre esta verdad. Cuando participen de la cena, recuerden esta verdad, que lo que ustedes vivieron es un acto de amor unido a la bondad, de una bondad que nunca puede ser mala. ¿Por qué? Porque dice así, mirá, Dios nuestro Salvador, del versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Hermanos, cuando la palabra Salvador habla ahí, está hablando de Dios nuestro libertador. Y cuando vos buscas en la Escritura del Antiguo Testamento, la palabra de Jehová o de Dios nuestro libertador, siempre está hablando de un Dios que da libertad, pero que siempre tiene que hacer guerra. De hecho, la historia de Israel siempre ha sido unido, que para obtener las promesas o obtener la libertad o la paz, uno siempre ha tenido que, por ejemplo, conquistar la tierra prometida, hacer guerra, haber muerte, destrucción. La humanidad entera, por la historia misma, siempre la libertad ha pagado el precio de guerra, de destrucción, de muertes. Siempre la historia de la humanidad mostró que las revoluciones que llevaban a la libertad llevó a muerte de personas. Pero acá el apóstol Pablo le está diciendo, mirá la verdad, mirá, ayer cuando estaba con Pablo, digo, es muy fuerte este versículo. Dios tan bueno no puede generar destrucción en otro humano para darte libertad.
le está diciendo, vivan ustedes motivados cada día, porque la bondad de Dios que se manifestó en tu vida vino unida al amor de Dios. ¿Y qué quiere decir? Que el mismo Dios, nuestro Salvador, fue objeto de nuestra libertad. Él mismo provocó la bondad y también el paso. Él mismo fue el proceso completo de nuestra libertad. No hemos pagado nada. La humanidad no ha pagado nada. No pagamos dinero, no pagamos ni buenas obras, no pagamos nada para obtener la libertad delante de Dios. Y vos decís, ¿cómo no voy a vivir de una manera que agrade a Dios? Si ha mostrado Dios que la libertad que hoy nosotros tenemos, que es la palabra salvación, vino unido de una bondad y un amor particular, donde Dios mostró su bondad sin querer afectar a uno de nosotros, siendo el mismo Jesús quien sufrió y pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Digo, qué concepto tan glorioso, tan grandioso que tiene este versículo 4 y que Pablo le pide que insista con firmeza. Versículo 5 dice, nos salvó, ¿sí? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esa luz que llegó a nosotros tenida de bondad y de amor a la humanidad provocó algo novedoso, darnos la libertad, darnos la salvación. La bondad amorosa de Dios, nuestro libertador, produjo salvación, produjo vida eternas en terrenos desiertos, en vidas muertas y sin vida. La causa de la misericordia de Dios empujó a la bondad de Dios a hacer algo en nosotros. No por obras de justicia. La humanidad en la historia ha pagado con sangre. Reyes han pagado con sangre la seguridad y la libertad de sus pueblos. Pero la bondad y amor de Dios fue diferente. A Dios no les importan nuestras obras de justicia para ser salvos o ser libres. Él vino, Él lo hizo y nosotros lo recibimos. ¿No habíamos estudiado Efesios 2, 8, 9? La salvación es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y no solamente ha hecho eso, dice la Escritura que produce un baño, el lavamiento, la regeneración, una limpieza profunda en la persona, una puesta a punto a cero, un volver a generar un nacer de nuevo, una renovación que es generado y hecho únicamente por el Espíritu Santo. Es un nacer de nuevo en la cual el Espíritu Santo, quien comanda la renovación del interior, nos hace una vida, un hijo de Dios, donde ya no gobierna ni el pecado ni la maldad, sino el Espíritu Santo en nosotros. Y dice versículo 6, y derramó en nosotros abundantemente. Hermano, Dios, lo que Dios da a tu vida no es escaso. No estamos ante un Dios mezquino, aún Dios después de 2000 años. Sigue regalando vida eterna, sigue mostrando que su bondad y su amor sigue dando libertad a personas que no tienen que hacer nada sino aceptar y recibir y entender que Él vino, Él lo hizo y nosotros recibimos solamente. Por Jesucristo dice, versículo 6, nuestro Salvador. Su obra en la cruz, su resurrección, le da autoridad, señorío para dar salvación, regenerar y renovar por medio del Espíritu Santo. Necesitábamos de Dios Padre, necesitamos del Espíritu Santo, pero necesitamos de alguien que pueda dar esa libertad, abrir esa puerta y ser cambiado totalmente. Y eso lo ha hecho Jesús. Dice versículo 7 para terminar, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
justificado. Dios cambió el texto de nuestra vida, lo corrigió, pasó borrador, corrector y escribió: este es hijo rescatado, este tiene libertad porque en mi bondad y en mi amor yo lo inicié, yo lo hice y nosotros lo recibimos. Digo, qué loco. Cada vez que nosotros pasemos estos símbolos, la copa y el pan, recordemos que la libertad en la historia siempre ha sido comprada a precio de sangre inocente. Para que los pueblos tengan paz, muchos han tenido que morir. Pero la bondad de Dios y su amor, que no tiene nada de malo, no afecta a nadie, ha hecho de que se haya manifestado y esté asequible para toda la humanidad la salvación. Donde Él lo inició, Él lo hizo y nosotros recibimos. Entonces, ¿cómo no voy a vivir? ¿Cómo no te voy a insistir en vivir de esta manera? Yo no necesito de que alguien me diga: tenés que ir a la iglesia, tenés que ser buena persona, tenés que leer la Biblia, tenés que orar, tenés que predicar. Yo no lo necesito, porque yo he gustado de esta verdad y trato de vivirla. Y este es el desafío que tiene su iglesia cada día. Vivamos esta verdad, aferrados de que hemos gustado la bondad y del amor del Señor, donde Él ha sido el centro del precio de nuestra libertad. ¿Sí? Vamos a orar por el pan. Padre Santo que estás en los cielos,